Hola jóvenes, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la práctica social. Bien, los elementos que van a conformar el concepto de práctica social son actividades, comportamientos y manifestaciones culturales. Es decir, todo lo que nosotros realizamos en el exterior, pero también la forma en que nosotros nos vamos a conducir desde el plano interno y que en un momento dado va a tener un efecto en la sociedad para generar o en un momento dado para crear una cultura. Los factores determinantes de una práctica social va a ser el carácter dinámico. Nosotros debemos recordar que todas las sociedades están en constante evolución. Una sociedad no es estática, siempre está cambiando, está evolucionando. También debemos de considerar la interacción cultural, es decir, nosotros estamos en contacto con otras culturas y más en esta era de la globalización y de las redes sociales, pues prácticamente ustedes pueden conocer de cualquier otra cultura y llevar a cabo ciertas acciones de esa cultura. También la adaptación, es decir, cómo nosotros nos vamos acoplando a nuestra nueva realidad, a nuestra a ese ritmo de la sociedad. Incluso ustedes como jóvenes están adaptando a estos nuevos parámetros eh, sociales y van a crear unos nuevos. Tenemos un sociólogo que es Pierre Bourdieu, quien nos habla acerca de la naturaleza de las prácticas sociales y él nos habla de tres elementos de las prácticas, que van a ser el campo, el hábitus y el capital. Aquí cuando nos habla de campo, él se va a referir al entorno, es decir, ese contexto que rodea a las personas. Por ejemplo, ¿cómo es el entorno que los rodea a ustedes? ¿Es una comunidad tranquila? ¿Es una comunidad un tanto violenta? Que bueno, en estas épocas prácticamente ya no hay zona tranquila o zona segura. Y también nos habla acerca de las condiciones objetivas de la sociedad. Es decir, con qué elementos cuenta, por ejemplo, hay escuelas cercanas, hay muchos bares por donde ustedes viven, hay billares. ¿Por qué se va a resultar importante? Porque dependiendo del contexto, pues prácticamente va a definir también nuestro comportamiento. Tenemos el hábitus, que es el segundo elemento, que son las predisposiciones, es decir, todo lo que aprendimos en la infancia, producto igual de las relaciones familiares o bien con los amigos. Si, por ejemplo, en, en, en nuestro círculo primario o nuestro círculo de cuidadores primarios, algún familiar o quien les haya cuidado cercanamente, tenían el hábito de leer, pues prácticamente ustedes tienen una predisposición a que les guste la lectura. Y si no lo tenían y en un momento dado a ustedes también les gusta la lectura, pues eso ya también es parte de su personalidad, ¿no? El ser curiosos. Y el capital, que se va a referir a los activos y los bienes con los que cuenta la sociedad, y el capital cultural y simbólico. Hay regiones que, por ejemplo, incluso es tanto su capital cultural y simbólico que hasta incluso se han convertido en pueblos mágicos. Y hay regiones que no, pero no significa que sean sociedades malas, simplemente su capital cultural y simbólico pues es mínimo o no se ajusta a lo que pide el gobierno. Bien, uno de las prácticas sociales que más interesan son la lengua. ¿Por qué? Porque es un sistema de complejo de signos y es producto de una convención social. Cuando nosotros hablamos, articulamos palabras a partir de letras, pero las palabras que nosotros decimos son convencionalismos sociales. Ha habido, por ejemplo, palabras que se han creado en esta época. TikToker es una invención social 100% y es un convencionalismo social. El
por ejemplo, el cómo se dicen muchas veces entre ustedes, ¿no? De una forma muy coloquial, el famoso güey, que incluso ya hasta lo agregaron en el diccionario de la Real Academia. Constituye herencia cultural. Hay palabras, por ejemplo, el español, que es considerada una de las lenguas más complicadas a nivel mundial por la forma en que se debe de hablar. De hecho, nosotros no lo hablamos de la forma correcta y constituye una herencia cultural. Otra de las prácticas es la religión, ya que se va a considerar como un sistema de actividad humana que se va a afianzar o va a tener como pilares las creencias y prácticas, independientemente de la religión de que se trate. Siempre va a estar enfocada en lo divino, lo sagrado, lo espiritual, pero también va a distinguir a las sociedades a partir de sus prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que van a celebrar, cómo lo van a celebrar y demás? E incluso cómo se van a vestir. La historia regional también es un elemento de las prácticas sociales, porque se va a referir el regresar al pasado o en un momento dado estudiar el pasado de un espacio geográfico determinado. No se va a referir, ojo aquí, a la historia local, que es la historia del pueblo, la historia del municipio, sino de una región o de un territorio un poco más amplio. Se dice que esta historia va a fortalecer el nacionalismo, porque nos va a fortalecer nuestro sentimiento de identidad. Nosotros nos vamos a identificar más con la región y por lo tanto, pues en un momento dado nos vamos a sentir más integrados con la sociedad. La identidad es el otro rasgo, ya que en un momento dado va a referirse a las características propias de una cultura, con la cual nosotros nos vamos a sentir parte de, nos vamos a identificar con un grupo y también nos va a servir para crearnos una identidad a nivel individual. Cuando nosotros decimos es que soy mexicano, ¿no? O sea, parte de ese sentimiento identitario a nivel individual, pero porque hay características con las cuales nosotros nos sentimos muy identificados. Usualmente es, por ejemplo, cuando ven algún tipo de danza tradicional, de danza folclórica o demás, pues surge ese sentimiento. O una forma de es, por ejemplo, con el himno nacional, que se refiere mucho a la guerra, ¿no? A las batallas que libraron nuestros antepasados para defender el suelo mexicano de las invasiones, pues genera ese sentimiento de identidad. También vamos a distinguir entre las costumbres y las tradiciones que forman parte de las prácticas sociales. La costumbre es una práctica frecuente que se transmite de generación a generación, pero no se considera como oficial. Aquí entran lo que son las danzas y las artesanías. Nosotros no decimos, esta cazuela de barro es oficial o es la cazuela oficial de X entidad. No, porque, bueno, en muchas regiones se elaboran productos a partir del barro. La tradición, por ejemplo, es un patrón establecido, es decir, ya se acepta como oficial. Esto es, la comunidad decide qué costumbre prevalece y cuál no. Por ejemplo, algo que ya se ha vuelto tradición en mayo, en la feria de San Isidro, en algunas regiones es el famoso desfile de las locas. No era una tradición, se inició como una costumbre, a la gente le gustó y la gente decidió que esa costumbre debía de prevalecerse y es por eso que en un momento dado se le puede considerar ya como una tradición. Un ejemplo es el Día de Muertos y los carnavales. Muy bien, una vez finalizada la explicación, por favor realiza la actividad de rúbrica y contesta las páginas del libro. Nos vemos pronto.